intermediarios, que son precisamente los que te compran los dólares y los que te dan bolívares a cambio, y son los que les ha trancado las cuentas. O sea, la operación Manos de Papel es una operación que está destinada, está dirigida a impedir el funcionamiento del mercado paralelo, está dirigida a impedir que los venezolanos puedan vender dólares a cambio de bolívares en el mercado paralelo, para obligarlos a venderlos a la tasa de ICOM de 70.000. Nosotros alguna vez tuvimos una economía casi mágica, ¿verdad? Yo cuento muchas veces una anécdota que me ocurrió en lo personal. Pedí una beca, hice la solicitud de una beca a la Fundación Ford, que yo estudiaba en México. Ellos inmediatamente me respondieron de que yo no aplicaba porque venía de un país que no tenía problemas económicos. Teníamos la sensación, la percepción de que teníamos una economía realmente, era una economía mágica, es decir, no había el desempleo, prácticamente era una cosa realmente marginal. Es decir, ¿qué ha pasado? Pues nosotros podemos recuperar ese país, es decir, volver a ser un país que sin golpear al sector privado podemos hacernos cargo de los desgraciados, de los pobres, de los miserables. Bueno, ese es el planteamiento que está expuesto en nuestro programa de gobierno. Nuestro programa de gobierno, que nosotros hemos llamado La Gran Transformación, presenta la idea de un país diferente, la Venezuela que queremos y cómo lograrla. Estamos hablando de 3 pilares de esta Venezuela del futuro. Un pilar que es la Venezuela que funciona. Cualquiera que vive en este país se da cuenta que este país no funciona en algunas de las cosas más básicas, las cosas más esenciales. O sea, por ejemplo, un ecuatoriano, un panameño, un colombiano, él recibe su salario, su ingreso, va al cajero automático, un momento, 5 minutos y saca dinero. Eso en cualquier país normal. Eso es algo que te toma simplemente 5 minutos. En Venezuela es imposible, es un calvario conseguir efectivo. Esa es una muestra de las cosas que no funcionan. En cualquier país normal, la gente va a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio, en vehículos de transporte público, que son vehículos, digamos, apropiados para la gente. Eso no es lo que pasa en Venezuela, donde la gente tiene que transportarse en vehículos que no están diseñados para el uso de personas. Entonces, hay muchas dimensiones en las cuales el país no funciona, hay muchas dimensiones en las cuales el país no produce, por ejemplo, el sector petrolero. Y aquí están fallando, además, en este país, los mecanismos básicos de solidaridad que tienen que existir en una economía, en una sociedad. Entonces, nuestro programa de transformación, lo que hemos llamado la gran transformación de Venezuela, parte de estos 3 pilares, y nuestro programa de gobierno, que yo les invito a que lo revisen en la página web henryfalcon.com, van allí a la parte del programa de gobierno, ahí pueden descargar todo el documento y todas las explicaciones, contiene las reformas específicas que se van a llevar adelante a nivel, por ejemplo, del sistema monetario, la estabilidad macroeconómica, comenzando por la propuesta de dolarización, que dolaricemos los salarios de los venezolanos, pasando por las propuestas para la industria petrolera, para recuperar la producción petrolera, que ha caído durante este gobierno en 1,3 millones de barriles diarios, nos ha llevado a que el país pierda 27.000 millones de dólares de ingresos petroleros anuales. Tenemos la propuesta ahí explicada en nuestro programa de gobierno de cómo recuperar la producción petrolera, de cómo recuperar la producción a nivel no petrolero, sino simplemente a nivel del sector privado. Bueno, comenzando por restituir la libertad económica, a quitar el control de cambios, reducir los controles que asfixian a la economía, devolverle al sector privado las más de 3.000 empresas expropiadas durante estos gobiernos. Tenemos ahí un planteamiento que es un planteamiento para construir esa economía de la que estás hablando, una economía dinámica, una economía de progreso. Porque a la gente le gustaría saber de cuánto tiempo estamos hablando. Sí, mira, el cambio de dirección se puede hacer muy rápido. Las cosas pueden comenzar a mejorar muy rápido. De hecho, nosotros hemos hecho responsablemente un planteamiento de un salario mínimo de $75. Ese es un salario mínimo que todavía estaría muy por debajo del promedio de América Latina, pero va a ser mucho mejor y va a ser muy superior al nivel de salario mínimo que hay en este momento. Nosotros, dentro de nuestras proyecciones que están presentadas en ese plan, nosotros estimamos que para el 4º año de gobierno vamos a poder alcanzar un salario mínimo de $300, que ya se asemeja más a lo que es el promedio en la región. En términos de la producción petrolera, nosotros estamos estimando que alrededor del 5º, 6º año de gobierno nosotros podemos llegar otra vez a 3 millones de barriles diarios. O sea, que estamos hablando esos datos con los que tú apuntalas la propuesta, ¿dónde están? ¿Cómo has llegado tú? Claro, yo entiendo que tú fuiste un alto funcionario de un banco de mucho nivel a nivel internacional. Correcto, me imagino que la banca internacional sabe lo que pasa aquí, a pesar de que el gobierno no nos quiera dar las cifras a nosotros. Correcto. La información estadística que tú posees te permite formular la propuesta
de los dólares y la propuesta de la industria petrolera? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, como tú señalas... ¿O es un gancho electoral? No, como tú señalas, no, y fíjate que no lo es porque la propuesta, por ahí de hecho, hay otro candidato que al principio decía que estaba en contra de la dolarización, después hace unos días decía que estaba a favor de la dolarización. Pero hay una dolarización de facto. Y ya te vamos a explicar, pero déjame quedarme en el punto que estoy tratando de explicar. Y entonces ese otro candidato salió con una propuesta de $300, esa es una propuesta que nosotros hemos dicho, es una propuesta irresponsable. Tú no puedes comenzar con un salario de $300 en el primer año. Sí puedes comenzar con un salario de $75, con un salario mínimo de $75. Venezuela tiene un PIB de $130 mil millones. La recaudación tributaria, sobre la base de unas estimaciones conservadoras en nuestro primer año, va a ser de $26 mil millones. El costo de la nómina total del sector público, partiendo de un salario mínimo de $75 y escalas de sueldos que nosotros hemos publicado para toda la administración pública. El que quiera puede revisar en nuestra página web, en nuestra cuenta de redes sociales, @FRRodríguezC en Twitter, por ejemplo, la escala para funcionarios públicos, la escala para policías, la escala para profesores universitarios, la escala para maestros, por ponerte un ejemplo. De maestros estamos hablando de desde un salario mensual de $181 para el grado 1 hasta $313 para el grado 7. Entonces, todo esto nosotros hemos presentado los cálculos y en esos cálculos tenemos un costo total de la nómina de $9.200 millones. En el marco de una economía dolarizada, los ingresos del sector público, tanto los petroleros como los no petroleros, también están en dólares porque cobras impuestos en dólares, impuestos al valor agregado en dólares, impuestos sobre la renta en dólares. Entonces esos $9.200 millones son 7% del PIB y son aproximadamente un tercio del gasto de todo el sector público del presupuesto global. Entonces es perfectamente viable, hemos presentado los cálculos, es la primera vez en Venezuela que se hace un programa de gobierno donde se presentan explícitamente los cálculos presupuestarios de cuánto va a costar todo, así como los programas sociales que hemos planteado, así como el programa de la tarjeta solidaria, y precisamente por eso nosotros lo hemos hecho con la responsabilidad de hacer el trabajo. Yo, durante mi carrera, tanto como economista e investigador, que he trabajado en universidades norteamericanas, que he trabajado en instituciones internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y que he trabajado en el sector financiero, comenzando por mi experiencia en Bank of America, el banco que tú mencionabas. Mi carrera ha estado dedicada a hacerle seguimiento a la economía venezolana y hacer este tipo de estimaciones de las que tú estás hablando para poder decirle con responsabilidad a los venezolanos y de hecho para publicar muchas veces los datos que el mismo gobierno no publica y poder decirle con responsabilidad a los venezolanos que nosotros sí podemos hacer lo que nosotros estamos planteando. Un segundito porque quiero terminar. Yo he seguido con cierto interés tu carrera como economista. Ahora comienzas a seguir tu carrera como político. Dicen que tú eres, digamos, la figura más importante detrás de Falcón. Incluso mucha gente me pregunta, ¿quién está detrás de Falcón? Y alguien me dijo, Francisco Rodríguez. Pero bueno, eso lo debatiremos en tu próxima visita al Zulia. Pero... No, esa respuesta te la voy a responder. Detrás de Falcón están 20 millones de votantes venezolanos que quieren cambiar a este país. 20 millones de votantes venezolanos que quieren salir de Nicolás Maduro. 20 millones de venezolanos que quieren un futuro. Henry Falcón es la expresión de la voluntad de venezolanos por tener un país nuevo. Ese es quien está detrás de Henry Falcón, todos los venezolanos. Pero fíjate que lo siguiente, que con la información que tú nos estás dando, podemos sentir cierta tranquilidad porque tenemos la economía del país por fin va a estar en manos de alguien que sabe de lo que está hablando. No estoy diciendo que los que están ahora no sepan de lo que están hablando. Bueno, yo sí te lo digo, los que están ahora no saben de lo que están hablando. Lamentablemente el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno que no ha puesto a personas competentes que conozcan de la materia para administrar la economía, para administrar la obra petrolera, y esa es la razón por la que estamos como estamos. Sí, porque como dice Francisco, yo no sé qué te está diciendo. Es a él. En el 92 Bill Clinton tomó como tema de campaña electoral, es la economía, estúpidos. Yo creo que se puede decir lo mismo a este gobierno. Pero el problema no solamente es económico, sino que tiene que pasar por la construcción de un nuevo encanto para que la gente se enganche en sentido y en sentimiento a la propuesta de Falcón, que es donde yo veo cierta debilidad. Es decir, porque lo que tú estás planteando, el diagnóstico es cierto, es un país que vive en el desamparo. Ahora, ¿cómo hacer una propuesta que produzca ese nuevo encanto y que la gente realmente se enganche en sentido, en sentimiento y que se conduzca electoralmente a favor de la propuesta que ustedes están haciendo, que parece estar racionalmente bien fundada? Sí. Bien, Francisco, un segundito porque vamos a identificar y hacer publicidad y ya regresamos con Francisco Rodríguez, que lamentablemente tiene que irse temprano porque la campaña se está acabando y él necesita visitar todo el país en estos días. Ya regresamos.
Amigos, seguimos con Francisco Rodríguez, que como ustedes bien saben es el jefe, digamos, el jefe de la parte económica del gobierno, del candidato Henry Falcón. Del gobierno de Henry Falcón, me gustó eso. Iba a decir, es que me traicionan a veces los deseos. Pero digo lo siguiente, Falcón tiene de verdad una persona que sabe de lo que está hablando. Eso es lo que nosotros queremos. Arena le formuló una pregunta a Francisco Rodríguez, pero en el interín estuvimos hablando de todo. Si la pregunta por efectos de la edad no se te ha olvidado, pues... Sabes que yo permanezco con el doctor Alzheimer al lado, ¿no? Pudiéramos formulársela nuevamente para... No, yo le decía que me refiero a la consigna, al eslogan de Clinton. Correcto. Es decir, es la economía, estúpido. En el caso venezolano la economía es un gran problema. Y fíjate que en Venezuela siempre andamos buscando un mesías, inclusive hasta hemos tenido varios en el área económica, porque resulta que ¿cómo se llama? Serrano Mancilla es el nuevo Jesucristo de la economía venezolana. Siempre buscamos tú eres el próximo mago, me vas a responder, tú eres el mago de la economía venezolana en un eventual gobierno de Falcón. Pero te decía, pero a lo que iba me parece extraordinario el programa de Falcón, racionalmente bien fundado, la propuesta está bien fundada, pero ¿cómo ligar la distancia más próxima entre que el gobernado y los gobernantes es la política? ¿Cómo captar el sentido y el sentimiento de los venezolanos y crear un nuevo encanto en torno a la figura de Falcón, que yo creo que ahí es donde hay problemas? Sí. Fíjate que es interesante. Es una tarea difícil, es una tarea necesariamente difícil, porque nosotros vivimos en un país donde hay una hegemonía comunicacional avasallante del gobierno. El gobierno tiene todos los recursos, los utiliza con todo el descaro del mundo. El gobierno ejerce una presión muy fuerte sobre sus seguidores y sobre los empleados públicos, los pensionados, todo el mundo que depende del gobierno, que en una situación económica como la que nosotros tenemos es algo que por supuesto a la gente le importa mucho, poder mantener las ayudas que reciben del gobierno, a pesar de que saben que esas ayudas no solo no son suficientes, pero cada vez pueden comprar menos, porque estamos en medio de un proceso hiperinflacionario que ha causado este mismo gobierno. Ahora, en ese contexto, la propuesta de dolarización ha tenido ese encanto, ha tenido un encanto muy importante, muy interesante. En este momento nosotros estamos viendo que la dolarización tiene en todos los estudios de opinión pública un apoyo de aproximadamente el 70%. O sea, la gente sí ha comenzado a visualizar que la economía puede ser diferente de una forma muy concreta, que hay países con los cuales la gente está familiarizada, porque son algunos de los países a los cuales se van nuestros muchachos, como Ecuador, como Panamá, que tienen economías dolarizadas. Nosotros podemos tener una economía dolarizada, la gente puede tener un salario en dólares, en una moneda estable, puede tener un salario digno, nosotros podemos cambiar esa situación donde los jóvenes se van al exterior para poder ganar unos dólares, para poder mandar 100, 200 dólares a sus familiares aquí. Entonces, eso sí ha ayudado a que la gente lo comience a visualizar. Otra cosa que nosotros estamos comenzando a identificar, que es muy interesante, que es que a niveles populares, el votante que había estado identificado en algún momento en el pasado con el oficialismo, el votante que en algún momento tuvo simpatías por Chávez y que apoyó a Chávez, esos son votantes que en este momento se están yendo en desbandada. Nadie quiere votar por Nicolás Maduro. Incluso la gente, a nosotros nos ha llegado muchísima gente que dice, sí, yo voy a ir a votar y a mí me dan mi pago con el carnet de la patria y a mí no me importa que me pidan el carnet de la patria, yo entrego el carnet de la patria y después yo voy a votar por Henry Falcón. Aunque me tenga que poner una camisa roja, ir con una camisa roja, yo voy a votar por Henry Falcón. Porque la gente sabe que en este país, si Nicolás Maduro gana, aquí no va a haber futuro para los venezolanos. Si este señor en 6 años ha destruido el país y ha causado que nosotros vivamos en el infierno en el que vivimos, imagínate 6 años más. Porque no solo es que se va a acabar la economía, no solo es que este señor va a agarrarse, por ejemplo, las únicas fuentes de ingresos que quedan, tales como las remesas, es que Venezuela se va a convertir en una dictadura. Esta muy posiblemente va a ser la última oportunidad que nosotros vamos a tener, si Nicolás Maduro se llegase a mantener en el poder, de tener unas elecciones universales, secretas y directas, porque el proyecto de reforma constitucional que viene a través de la Asamblea Nacional Constituyente es para eliminar las elecciones directas. Entonces, hoy tenemos la oportunidad. Y eso yo se lo digo a los abstencionistas también, que dicen, no importa, después votaré otra vez cuando venga el candidato que yo quiera. No, es que nunca vas a tener el candidato que tú quieras.
Si nosotros no ganamos estas elecciones, de ahora en adelante el único candidato va a ser Nicolás Maduro. Ahora tenemos una oportunidad de ganarle, tenemos un hombre responsable que puede sacar a este país adelante, que se llama Henry Falcón. Eso no es meterle miedo al votante. Pero el miedo se lo está metiendo ellos, el miedo se lo mete el candidato del miedo, que es el candidato del hambre, el candidato de la hiperinflación, que es el presidente de la República en este momento. Pero por Dios, o sea, un presidente de la República que le diga a la gente en medio de una concentración, eso es dando y dando, yo te doy esto y tú vienes a votar por mí, eso es chantaje, eso es el miedo. Yo lo que estoy diciendo es algo real. La Asamblea Nacional Constituyente está trabajando en un proyecto de reforma constitucional que elimina la elección universal secreta y directa. Esa gran conquista de los venezolanos, que es la democracia a través de la cual nosotros podemos elegir a nuestro presidente. Eso no lo estoy inventando yo, eso lo están haciendo ellos en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿No sería bueno la consigna, reducir la consigna, hay que votar contra Maduro? Sí, esa consigna por la legislación electoral venezolana no se puede utilizar, nosotros no podemos referirnos en publicidad electoral al nombre de otro candidato, por lo cual una de las consignas que se ha utilizado es: con tu voto se va. Se va el hambre, se va el desempleo, se va la hiperinflación, se va la escasez, se va la corrupción, se va la miseria. Ya ahora, todo el mundo, cuando tú nombras todas esas cosas, todo el mundo sabe de quién estás hablando. Todo el mundo sabe quién está identificado con el hambre, con la hiperinflación, con la miseria en este país. Con esa idea tan clara que tienen ustedes, en particular que tienes tú, ¿cómo es que una buena parte de los venezolanos todavía piensa que votar es perder el voto? Esa es una buena pregunta, pero yo lo entiendo, o sea, yo entiendo que hay cierto nivel de escepticismo y desesperanza, porque la gente lo ha intentado, la gente salió a votar en las elecciones del 2015 para elegir una Asamblea Nacional, la gente salió a firmar para el referéndum revocatorio, la gente salió a las calles a protestar en el 2017, y esas cosas no funcionaron. Y hay una cierta desesperanza donde la gente a veces se pregunta, bueno, oye, ¿esto tendrá sentido? Pero sin embargo, lo que nosotros sabemos claramente en este momento es que, y esto nos lo dicen todos los estudios de opinión, el rechazo a Nicolás Maduro es estruendoso. Más del 80% de los venezolanos, incluso con todos los chantajes, más del 80% de los venezolanos dicen que están en contra de Nicolás Maduro y que quieren votar en contra de él. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es votar todos para producir esa avalancha que es la que va a sacar a Nicolás Maduro del poder. Y la gente tiene que tener esa confianza de que su voto, tu voto va a poder cambiar el país. Tu voto es el que va a convertir a este país en una democracia de nuevo, en una economía dinámica, vigorosa, de la cual la gente no se tenga que ir para el exterior. Eso lo puede hacer el voto de la gente. Y cada día yo veo más gente convencida de eso. Mira, bueno, ojalá. Ahora fíjate, porque volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Dónde se han perdido las elecciones? En que la gente no permanece en el centro electoral. La gente se va, o la gente no va, o los votan, ¿verdad? Tiene Falcón la logística electoral de ese día montada. Totalmente. Porque ese es un problema gravísimo. Totalmente. En este momento nosotros tenemos el 87% de los testigos constituidos a nivel nacional, tenemos el objetivo de llegar al 100%. Hay algo muy interesante que está pasando, que es que tenemos de todos los partidos, de la Mesa de Unidad Democrática, a pesar de que sus líderes nacionales no están respaldando la participación en las elecciones. Cuando nosotros vemos lo que están haciendo las bases están viniendo y están diciendo, nosotros vamos a participar, nosotros vamos a ayudar. De todos los partidos, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia. ¿Usted tiene conversaciones con el liderazgo de su partido? Sí, nosotros tenemos conversaciones con el liderazgo, pero lo que te estoy diciendo es que en este momento hay una manifestación espontánea de parte de las bases y de parte de los dirigentes regionales que están viniendo y que están diciendo, nosotros los queremos ayudar a cuidar el voto. Nosotros además precisamente por esto, hemos constituido un ejército de lo que llamamos guardianes del voto a través de gente voluntarios que se han incorporado. Gente, o sea, es que en todos lugares nos llega gente porque la gente está consciente de este problema. Este no es solo un problema de dirigencia. La gente nos llega y nos dice, yo quiero ser testigo, yo quiero ir a cuidar votos, yo quiero quedarme ese día, y nosotros lo inscribimos como testigo. Entonces, en ese tema, nosotros en este momento tenemos una cobertura mayor a la que llegó a tener la oposición en las elecciones del 2012, precisamente porque nosotros hemos tenido esta gran avalancha de personas y de dirigencia de base, que es la que nos quiere ayudar. Entonces, ese tema, ahí pueden contar con la seguridad de los venezolanos que nosotros estamos cuidando, estamos resguardando el voto, porque además es algo a lo que le hemos
hemos puesto énfasis desde el principio de la campaña. Nosotros sabemos que los votos los tenemos. Nosotros sabemos que aquí la gente no va a votar por Maduro. Lo que puede pasar, lo que tenemos que cuidar es que no nos roben los votos en el día de las elecciones, y por eso es que nosotros vamos a cuidar cada voto. Bueno, yo te confieso que cada vez que hay un proceso electoral, esa es una pregunta recurrente a los candidatos. Todos dicen que tienen el 85, el 87 o tal vez un poco más, pero el día que vamos a las elecciones descubrimos que donde está cubierto el padrón electoral, los resultados favorecen a la oposición. Pero hay zonas donde efectivamente, con lo del voto asistido, con la presión del CNE y con la presión adicional del Plan República, la gente o se amilana o no va, o la máquina saca lo que le mete. La gente está allí, eso es demasiado sencillo, no es ninguna cosa complicada. Y yo me pregunto si el país está en una situación que no tiene para dónde ir. Es decir, yo siendo asesor de Maduro, que no lo ha querido él, porque yo se lo he propuesto muchas veces, ser asesor ad honorem, incluso sin cobrar, haciéndolo por Venezuela, le he dicho a Maduro que él debería intentar en este momento entender que Falcón es su última salida. La otra no se sabe cuál es, pero no va a ser buena. Y entonces podríamos tener a Falcón como el presidente de la transición y podríamos derrumbar a Venezuela por derroteros de éxito. Pero tú que conoces gente del partido de gobierno, porque la conoces por razones de todo tipo, ¿no? Razones profesionales, y porque en algún momento se te habrán acercado a preguntarte cómo ves las cosas. ¿Tú has notado que ellos sean permeables a una suerte no de acuerdo, pero sí una suerte de entender que es necesario ceder poco de poder en estos tiempos? Sí, fíjate, en este momento este es un gobierno que es un gobierno muy hermético, donde el círculo de poder está cada vez más concentrado en Maduro, en la primera dama, un grupo de gente que es un círculo impenetrable, que yo no tengo ni siquiera muchas ganas de tratar de entablar contacto con ellos. Lo que tú sí ves es otra cosa. Lo que tú sí ves es que fuera de ese círculo, que es un círculo que está incluso muy aislado, lo que tú ves es que a todos los niveles está pasando lo mismo que está pasando en las bases, que la gente te dice, o sea, yo te digo, personas incluso de alto nivel en el gobierno, que te dicen, yo voy a votar por Falcón. Yo voy a votar por Falcón. Mira. O sea, porque ¿sabes por qué? Porque ellos entienden. ¿Y por qué dicen Falcón y no Bertucci? Porque ellos entienden. No sé, será porque no son evangélicos. Con todo respeto para los evangélicos, yo tengo mucho respeto por ellos, pero porque todo el mundo sabe que Bertucci no es viable. O sea, todo el mundo sabe que Bertucci no tiene plan, no tiene programa de gobierno, no tiene estructura para gobernar, no tiene vínculos políticos. O sea, Bertucci es, digamos, una ilusión, y yo entiendo que en un país donde hay las necesidades que hay en Venezuela, llega un señor y se pone a repartir sopa y, bueno, por supuesto, eso está teniendo algunas necesidades y genera cierta simpatía. Pero cuando tú te pones a pensar en serio, Javier Bertucci puede ser presidente de Venezuela, Javier Bertucci puede sacar a Venezuela de la hiperinflación, Javier Bertucci puede manejar la transición política en Venezuela como para crear un país en paz, estable, que sea capaz de tener progreso, como para poder crear la economía del futuro. Todo el mundo sabe que no. O sea, entonces para mí eso está extremadamente claro. Y lo que te decía es que nosotros vemos que a nivel del gobierno, a nivel de los partidarios del gobierno, a nivel de la base, pero también a nivel de la dirigencia media, la gente te dice, y te lo dicen incluso con un poco de lástima, te dicen, Nicolás no puede con esto. Esta cuestión se le fue de las manos, él no puede gobernar este país. Felipe González asomaba la posibilidad de un acuerdo postelectoral entre Maduro y Falcón. No, eso ha sido totalmente negado, ya descartado, lo hemos dicho claramente. Aquí no hay acuerdo posible porque Maduro lo que quiere es convertir a Venezuela en una dictadura, y aquí no hay acuerdo posible con una dictadura. Aquí nosotros vamos a ganar las elecciones, pero si nosotros perdemos las elecciones, nosotros vamos a seguir luchando por la democracia en Venezuela, en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Pero te decía sobre el problema de los acuerdos. No se hace hoy necesario un gran acuerdo, ponle el apellido que le quieras poner.
nuevo pacto social, nuevo gran acuerdo, nuevo lo que sea, como cualquiera que sea el apellido. Pero el acuerdo no es con Maduro. No, está bien, no estoy diciendo que sea con Maduro. El acuerdo con Maduro es para ver para dónde se va a ir. Exacto, reducir el costo de salida del gobierno, porque el costo de salida de este gobierno, de la cúpula que nos gobierna, de la camarilla que nos gobierna, es demasiado alto, porque el mundo se le encogió, hay un rechazo muy grande. Entonces, mira, incluso hablando casi como con cierto cinismo político, yo sería proclive a hacer un gran acuerdo y reducir el costo de salida de esa gente, porque la única, tienen las Fuerzas Armadas, tienen el Tribunal Supremo, tienen el CNE, que son 3 aparatos de poder autoritario. 19 gobernadores y 303 alcaldes. Esos 3 aparatos en particular son capaces de cambiar los resultados que la voluntad popular se da. Sí, bueno, fíjate, yo distinguiría ahí, porque por ejemplo cuando nosotros estamos hablando de la camarilla, o sea, la camarilla es una cosa, la camarilla es un grupo muy reducido. Cuando nosotros ya estamos hablando, por ejemplo, del tema de los alcaldes, aquí hay más de 300 alcaldes, muchos de los cuales tienen liderazgo, tienen representatividad, tienen sus votos, tienen su apoyo, y ellos pueden contar con todas las garantías que van a tener todo el respeto por nuestra parte de funcionarios que han sido electos por los venezolanos. Entonces, ahí o sea, yo creo que es muy importante distinguir entre el chavismo, su liderazgo y además esta camarilla. Esta camarilla tiene una responsabilidad frente al país, tiene que responder por lo que ha ocurrido. Y además aquí en Venezuela se tiene que investigar todo lo que ha pasado con este gobierno, y cuando nosotros estamos hablando de casos de violaciones de derechos humanos, cuando nosotros estamos hablando de casos de corrupción, esos casos se tienen que investigar. Y es que aunque nosotros decidiésemos que no los vamos a investigar, el resto de los países del mundo es que lo están investigando. En este momento tú tienes activos congelados de líderes de chavismo. Entonces, pero entonces, mira, yo lo que creo es lo siguiente. A mí lo que me parece más importante en Venezuela es que nosotros aseguremos la gobernabilidad. Esa camarilla, el mismo chavismo la va a terminar sacando, y la forma en la que lo van a terminar sacando es cuando tú veas el fenómeno que ya se está dando y ya está latente, que es que los mismos chavistas van a salir a votar en contra de Nicolás Maduro. Aquí va a pasar algo como lo que pasó en 1998, cuando Acción Democrática y COPEI movilizaron a votantes, y esos votantes los llevaban a votar, y esos votantes terminaban votando por Chávez. En este momento el PSUV va a sacar a votantes a votar, y les va a pedir que lleven su carnet de la patria, y van a llevar su carnet de la patria al punto rojo, y van a terminar votando por Henry Falcón. El chavismo es el que va a sacar, porque el día que Nicolás Maduro llegue, la noche del 20 de mayo, y trate de decirle a Isabel Lucena, cámbiame los resultados, las Fuerzas Armadas le van a decir, no, usted no va a hacer eso, usted va a respetar, como lo hicieron en las elecciones del 2015. La gente no, y eso es un poco, la gente no entiende, es el rol de las Fuerzas Armadas en poner de un parado a Maduro, porque las Fuerzas Armadas saben que este país no es viable en otra presidencia de Nicolás Maduro, que este país está destruido. Los mismos oficiales de las Fuerzas Armadas que no pueden ni siquiera salir a la calle porque la gente, los trata con el desprecio natural de lo que ven como personas que han defendido a Nicolás Maduro, porque esa es la forma en la que Nicolás Maduro se los ha presentado al país. Quieren una oportunidad ya para salir de ese señor, y esa oportunidad la van a tomar. Y en ese momento, por supuesto que sí es necesario llegar a acuerdos para preservar la estabilidad del país y para que nosotros tengamos una transición en paz. Esos acuerdos se van a llegar siempre manteniendo como principal norte la defensa de los intereses de los venezolanos, y el hecho de que hay 2 cosas que no son negociables. El que sea culpable de delitos de corrupción va a tener que enfrentar a la justicia, aquí o afuera. Y los que sean culpables de violaciones de derechos humanos. Mira, una cosa que te iba a preguntar ya, porque me dijeron que te ibas a ir un poco más, pero te has quedado, qué bueno. Pudieras incluso ir con nosotros al programa de radio y seguiríamos conversando todo el día, porque de verdad que lo que pasa es que me están esperando en Maturín, y a mí me encanta el Zulia, y de hecho hemos venido mucho a Zulia en esta campaña. Y el programa de la radio es corrido hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. Ahora fíjate lo siguiente. Yo sé que tú eres hijo de uno que fue un alto dirigente político del país. ¿Tú no fuiste ADECO nunca? Sí, lo fui. Sí lo fui, claro que sí, pero bueno, cuando yo era muchacho, cuando yo tenía como 18 años, porque ese era el momento, de hecho, de la campaña de Carlos Andrés Pérez
para su segundo periodo presidencial y yo participé activamente en esa campaña. Pero después, digamos, eso lo hice cuando estaba a principios de la universidad, después un poco me separé más que todo naturalmente. ¿Y nunca tuviste validez marxista? No. Y hay otra cosita, porque la gente quiere saber quién eres tú, de verdad. Tú, ¿por qué? Porque nadie te conocía, a pesar de que yo sí sé que andabas, que te reunías con políticos, conversabas y tenías una buena relación con algunos dirigentes de partidos, a quienes les dabas información sobre la situación económica del país, pero nadie te conoció como un activista de la política. ¿Qué te llevó a apoyar a Falcón tan decididamente y asumir una responsabilidad tan grande como la que piensas asumir? Bueno, primero que creo que nosotros podemos cambiar a nuestro país, que antes de ser analista, investigador, académico, yo soy venezolano, yo quiero a mi país, yo creo que este es un momento fundamental en nuestra historia, yo creo que tenemos la posibilidad de cambiar, creo que tenemos la posibilidad de crear un país mejor, tenemos la posibilidad de construir esa Venezuela del futuro con la que soñamos y tenemos la responsabilidad y la obligación de detener a Nicolás Maduro, de que Nicolás Maduro no pase 6 años más en el poder. Ahora fíjate tú, por ejemplo, tú hubieras hecho lo mismo con este entusiasmo, porque de verdad de ir al Zulia con los problemas de electricidad, que uno no sabe si va a haber electricidad, uno no sabe si va a haber agua, uno no sabe si en las calles en un mal momento lo consiguen los atracadores. Pero tú hubieras sido igualmente con el mismo entusiasmo si Capriles te hubiera llamado. Sí, claro que sí. O Capriles tenía su gente. Pero fíjate, digamos, lo habría hecho con el mismo entusiasmo, porque todo lo que yo te he dicho seguiría siendo cierto. Es cierto que nosotros tenemos una gran oportunidad para construir un nuevo país, y es cierto que este es un momento crucial en el cual estamos decidiendo, en esa decisión de salir a votar está la decisión de si Nicolás Maduro pasa 6 años más o no. Ahora, lo que sí es cierto es que con Henry Falcón, yo he construido a lo largo de los últimos años una relación de sintonía en la cual nos hemos dado cuenta que estamos muy de acuerdo en muchas cosas y hemos ido creando esta visión de país que es la que nosotros estamos presentando a los venezolanos a través del plan de gobierno. Entonces, en ese sentido, sí me siento muy comprometido porque conozco a Henry Falcón, lo conozco bien, sé que es un hombre honesto, valiente, que quiere cambiar a su país y que está dispuesto a hacerlo todo para cambiar a su país. Y en ese sentido sí, me siento muy entusiasmado de poder acompañarlo. Es decir, lo que a mí me preocupa, una cosa es decir, en tiempos de Caldera, se gobernó con un programa, Caldera pretendió gobernar el país en sus primeros meses con un programa electoral. Después se dio cuenta y hubo que cambiar el programa electoral por un programa de gobierno. Sí. Como la economía trata realmente con seres humanos y en este momento de incertidumbre, ustedes en ninguna parte se puede calcular con certeza lo que la gente va a hacer. ¿Cómo se presenta un programa de gobierno sin la posibilidad de flexibilizarlo? Es decir, mira, la dolarización era viable como propuesta electoral, pero como propuesta de gobierno tenemos un poco que corregirla porque en este momento no podemos. ¿Cómo hacer? Pero fíjate que es un poco al revés. Yo sí creo que uno tiene que ser flexible y yo creo que las realidades pueden cambiar y por supuesto que eso, o sea, porque la propuesta que nosotros hemos hecho es una propuesta para iniciar un debate nacional. Y no es que nosotros le vamos a decir al país cuál es la solución. Nosotros queremos iniciar una gran conversación con todos los venezolanos sobre nuestra propuesta. En la campaña electoral esa conversación ha comenzado y de hecho esa conversación ha sido muy positiva porque una propuesta que nosotros no estábamos seguros que iba a tener la acogida que tuvo, en este momento nos encontramos con que es una propuesta extremadamente popular. La mayoría de los venezolanos, más del 70%, quiere la dolarización en Venezuela. Pero yo sí creo que, a pesar de que uno tiene que ser flexible, sí hay algo que yo discutí con el candidato, con Henry Falcón, antes de que nosotros comenzásemos y asumiésemos este reto, que era la idea de que en Venezuela, como se tienen que hacer cambios económicos que son centrales, que son medulares, nosotros teníamos que poner la propuesta económica de frente. Y fíjate que este es la primera campaña electoral en Venezuela en la cual la propuesta económica juega un rol central. O sea, nosotros, la experiencia de Caldera
justamente, la que tú estás hablando, es una donde el planteamiento que se hizo en campaña fue distinto de lo que se hizo en el gobierno. Eso fue lo mismo, ese fue el gran problema del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que la campaña electoral se basaba sobre una serie de ideas y una serie de promesas que no solo no se cumplieron, sino que las políticas terminaron siendo muy diferentes a lo que se había ofrecido en la campaña. Y siempre desde ese momento ha habido como una idea entre los políticos de que a los economistas durante la campaña se les esconde porque no quieres que los economistas salgan a decir cosas impopulares, cosas que a la gente no le vayan a gustar. Y nosotros más bien hemos decidido ser muy sinceros y muy directos con el pueblo venezolano y decirles esto es exactamente lo que nosotros vamos a hacer. ¿Tú crees que los economistas son tipos confiables? Yo creo que se puede confiar. Mira, yo creo que entre los economistas hay gente confiable y hay gente que no es confiable, como en todo el mundo. Los profesores de economía son un poco oscuros. Sí. Son un poco oscuros. No, yo creo que somos enredados, que es otra cosa. Y entonces hay algunos conceptos que no están explicados que la gente no logra entender. Sí. Lo que pasa es que yo creo que los economistas, como a nosotros nos toca mucho hacer predicciones, entonces, muchas veces cualquiera que hace predicciones se termina equivocando, pues, a veces. Entonces, eso lleva a que exista un poco de falta de confianza. El que tenía la obligación de moderar no moderó, sino quiso preguntar. Nos vamos a una pausa y te quedas un ratito más con nosotros para terminar de redondear este asunto a los economistas que nos interesa mucho. Amigos, los compromisos del doctor Rodríguez nos obligan a tener que cortar esta conversación que estaba muy amena, pero desgraciadamente tiene que marcharse, pero seguramente cuando vuelva al Zulia volverá a atendernos. Despídase, doctor, porque no podemos seguir, porque usted tiene compromisos en Oriente y a los orientales no se les puede hacer esperar. Sí, mira, me encantaría haber pasado más tiempo aquí, pero la realidad es que nosotros estamos haciendo un esfuerzo titánico por visitar todos los estados, llevar este mensaje a toda Venezuela y transmitirle a la gente que el cambio de nuestro país es posible, nosotros podemos tener un mejor país, eso lo vamos a lograr todos el 20 de mayo, eso lo va a lograr tu voto, eso lo va a lograr el voto de ustedes. ¿Vas a ir al Furial? ¿Vas a ir al Furial? No, tenemos un evento en este momento, es en Maturín, sí. Pero sin embargo, nosotros estamos yendo entre todos los miembros del comando, el candidato, mi persona, el jefe de campaña, Claudio Fermín, y todos los otros miembros del comando, nos estamos extendiendo por todo el país para llevarles el mensaje de que Venezuela va a cambiar, de que vienen tiempos mejores, de que el 20 de mayo comienza la nueva Venezuela, el 20 de mayo comienza la gran transformación de nuestro país. Bueno, amigos, ya ustedes oyeron de primera mano los argumentos que tienen Francisco Rodríguez y Henry Falcón para cambiar el destino de este país. Le damos las gracias, lamentamos sí no tener más tiempo, pero los compromisos son los compromisos y en plena campaña electoral cualquier falla de ese tipo puede costar mucho. Monten los testigos y esperen los votos, porque yo creo que sí, que los venezolanos van a votar por Henry Falcón. Bueno, nos vamos a una pausa, Mayrio, seguimos nosotros. Bueno, entonces despedimos a Francisco y nosotros seguimos porque el gobierno de los Estados Unidos pide cambio de régimen en Venezuela. Y es la primera vez que el gobierno del señor Trump, que por cierto rompió los acuerdos que tenía planificados con Irán sobre la cuestión nuclear. Sí. ¿Qué nos va a deparar Trump, aparte de toda la historieta de sus amores con una actriz del cine porno? Sí. Es que de verdad que con Trump nada es fácil, ¿no? Sí, Trump es un personaje impredecible, ¿verdad? Es impredecible, es decir, sale con cualquier disparate, con cualquier cosa, y este asunto lo tiene bien comprometido. Pero fíjate, no el clave sexual que tuvo con la actriz porno, sino el pago posterior que le hizo, ¿no? De los 130,000 dólares. Pero antes negó que lo había hecho, ahora sí. Es decir, en Estados Unidos la moralidad de la sociedad norteamericana no permite que los presidentes o los candidatos tengan situaciones de este tipo. Pero más allá de esa anécdota que a lo mejor comentaremos un poco más adelante en la radio, fíjate tú, el gobierno del presidente Donald Trump pidió por primera vez un cambio de régimen en Venezuela, alegando que la opresión sistemática del presidente Nicolás Maduro se ha convertido en una amenaza activa para toda América Latina. En un hombre que acaba de romper un acuerdo que mucho le costó a Obama montar, donde incluso se buscó de socios a la Unión Europea, que Trump lo rompa,
de verdad que es muy preocupante. Sí. Muy preocupante porque el gobierno de Israel ha manifestado que ellos van a tratar de bloquear el desarrollo nuclear de Irán. Alguien dice por allí que los iraníes ya lograron lo que querían y que por eso llegaron al acuerdo. Similar argumento se utiliza con Norcorea, pero esta decisión de Trump genera mucha expectativa, no solamente con lo que el tipo dice, sino con lo que está haciendo. Y pedir el cambio de régimen en Venezuela no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es decir, cuando viene del principal locutor en Estados Unidos, su presidente. Bueno, esperemos que Trump no se le ocurra darnos una trumpada, sino que deje que los venezolanos resolvamos nuestro particular problema. Y que porque hay mucha gente que ¿cómo se llama? Que en el fondo aspira a una especie de intervención. Ojalá Dios quiera que no, porque eso sería el remedio que la enfermedad, ¿no? Así que las cosas tienen que ir por donde tienen que ir. Es decir, los venezolanos tienen que movilizarse, organizarse y pensar que lo que estamos viviendo es una situación insoportable. Pero es sobre nuestra responsabilidad que recae los cambios que el país está. Y por eso yo creo que no está de más que si hay una propuesta, hay una posibilidad. Fíjate, la oposición pedía elecciones adelantadas. El gobierno hace elecciones adelantadas porque se da cuenta que la oposición no tiene candidato y que está absolutamente desorganizada. La oposición no tiene candidato, pero no te dice que vamos a hacer en una eventual abstención por las elecciones, esperando que se cierre más el círculo de las sanciones a nivel internacional contra funcionarios del gobierno que no contra el país. La crisis económica en Venezuela es terrible. La PDVSA, que era la suplidora de fondos para toda actividad en Venezuela, comienza a sentir que no es posible hacer nada porque PDVSA incluso ahora está siendo embargada a nivel internacional. Y me contaron que ayer un tanquero que estaba a punto de atracar en una refinería en Curazao, o un puerto de unos depósitos de petróleo venezolano, se enteraron rápidamente de que ConocoPhillips iba a interponer una demanda en Curazao para embargar ese buque, y embargar el buque, no la carga de petróleo, y entonces inmediatamente dieron vuelta y volvieron a aguas internacionales, a aguas nacionales, y entonces la situación se abortó. Pero vivimos en una permanente angustia. Y entonces, sin duda, una manera de enfrentar a los gobiernos como el de Maduro es precisamente participando en unas elecciones. Que la gente dice que le van a hacer comparsa. No, es que yo creo que Maduro quería que hubiera una elección sin candidato en contra, para ganar solito, como ganó la constituyente, para ganar solito, para decir, mira, nosotros no votaron 8 millones, cuando todo el mundo sabe que no llegaron a 3, porque lo dijeron ellos mismos. Entonces, lo importante es que el venezolano pueda utilizar el voto como el arma decisiva frente a un gobierno que no le sirve. Pero lo otro, pensar en las intervenciones, pensar en las cosas mágicas, en lo fortuito, eso hay que dejárselo a los que en los pueblos divierten un poco y entretienen a la gente. ¿Qué pasaría si el frente y la mesa le darían, ¿cómo se llama?, libertad de conciencia a la gente para ir a votar, aunque la dirigencia diga no estamos de acuerdo con estas elecciones porque son espurias, porque son fraudulentamente convocadas, porque son inconstitucionales, porque son ilegítimas, pero la gente tiene la libertad de conciencia para decidir lo que ellos crean? Si van a votar o no votar, eso es un problema de la conciencia de la gente. ¿Qué pasaría, chicos? No, yo de verdad creo que la situación nuestra tiene... ¿Sabes qué me preocupa a mí? Una cosa que, claro, no podíamos conversar de todos los temas con Rodríguez, pero Chávez le dio permiso al resentimiento, chicos. Hay mucha gente resentida. Fíjate, la gente que, seguir muy lejos, la gente que no votó por Rosales en la gobernación y permitió que Prieto llegara a la gobernación, es porque en el fondo el resentimiento está allí. Y Chávez le dio permiso a eso, al resentimiento, de que se explotara en todos los sectores de la sociedad. Si hay algo democráticamente repartido y homogéneamente repartido en la sociedad venezolana, es el resentimiento. Entonces la gente, mira, y aquí lo tengo, porque Falcón perdió con la vieja esa, una cantidad de mensajes en ese sentido, y la gente, bueno, porque está resentida. Y cosas como esta, mira,
Ayer me contaba Alfredo Rincón, que fue presidente de la Academia de la Historia y también presidente de la Academia de la Economía, de la Ciencia Económica. Me decía, ¿qué va a pasar con la Guayana Esequiba? Me preguntaba, y yo le dije, mira, yo creo que ese es un tema muy sensible, pero la Guyana ha logrado... Chicos, quedarse ya con el territorio de facto. Venezuela no podrá recuperar el total de las tierras en reclamación, pero Guyana logró, por ejemplo, que estudiando a Chávez, los tipos fortalecen su nexo con Fidel Castro y Castro logra que Chávez se neutralice y les permita a ellos seguir estando en los territorios que ilegalmente ocupan. Y explotándolos, además. Y explotándolos. Luego viene y aparece en la plataforma continental de Guyana unos yacimientos petrolíferos cuando se suponía que por estos mundos ya no había. Y los consigue la Exxon. ¿De acuerdo? Pero además, Guyana toma partido en el problema venezolano. Siendo Chávez un valedor, y Maduro también, porque Maduro era canciller. Guyana toma partido en las conversaciones que tienen que ver con el Grupo de Lima y con la UNASUR a favor de la democracia venezolana. Es decir, que Guyana de alguna manera sale ganando. Pero hay que buscar un acuerdo. Hay que buscar un acuerdo donde Guyana hoy tiene de alguna manera el consenso de Guterres, el secretario general de la ONU, para llevar esto a un tribunal donde Venezuela pareciera no tener todas las de ganar. Y entonces alguien dice, bueno, está bien, algo muy malo fue haber repartido el resentimiento, ¿verdad? El venezolano resentido, no le importa perder la vida, pero castigar a quien considera que es su enemigo. Por eso tú ves que las peleas en la oposición, sobre todo a nivel de Twitter, es una cosa para coger palcos, se insultan de tal manera. Y el odio es tal que tú dices, claro, a veces se desacredita. Sí, ¿no? Pero a veces te inhibes de decir las cosas porque tienes temores de que te vayan a insultar. Pero también es cierto que algunas cosas medulares de la vida de los venezolanos fue prácticamente hipotecada. Nadie habla, le he oído a Falcón y le oí también a Rodríguez la posibilidad de que en Venezuela se convierta en un país como Cuba. Pero nadie dice, a los venezolanos no terminan de darse cuenta que en Cuba no se vive, que en Cuba se sobrevive, que los cubanos tienen en Venezuela una ayuda que prefieren la ayuda dársela a los cubanos que a los venezolanos. Es verdad. Los cubanos están pasando mucha miseria, pero si no fuese por el apoyo venezolano, que compra petróleo a Estados Unidos para mejorar el crudo nacional, para poder enviar a los cubanos el petróleo, ya no es la cantidad que enviaban antes, pero se lo siguen enviando. Entonces uno dice, bueno, pero ¿de qué están hechos estos venezolanos que gobiernan? Es una pregunta simplemente, ¿de qué están hechos estos venezolanos que gobiernan? Y si, como dice Rodríguez, se trata de una camarilla, pues la banda de los cuatro en China... Se quedó tonta, ¿no? Se quedó tonta, claro. Entonces, mira, son demasiadas las preocupaciones que tienen los venezolanos para que nos vengan a decir que los gobiernos caen solos. Sí. El gobierno de Franco no cayó solo, sino que Franco se murió. ¿Ah? Sí. Bueno, por eso es que yo te digo... Y de muerte natural. Yo que soy un seguidor, digamos, desde hace muchos años de Isidoro... Isidoro, el EPA, Isidoro. No, de Isidoro, el español. El Felipe. De Felipe González. A veces no comprendo sus propuestas porque yo digo, si a mí me tocara irme al exterior en algún momento, cosa que no tengo planteado, yo lo menos que haría sería tratar de intervenir en la situación venezolana, porque no tiene sentido. Como muchos desde el exterior nos quieren manejar la vida, que si no, mira, hay unos radicales que dicen, el que vote por Falcón, y entonces comienzan a acusar a Falcón de que el hijo de Falcón está en España. Está en España, pero anoche yo me tomé unas imágenes con el hijo de Falcón, el que estaba en España. Yo quiero preguntar si yo estuve en España, porque puede ser que ya anoche estuviera en España. ¿En espíritu? No estuviera, porque estuve con el joven hijo de Falcón, el que aparece llegando al aeropuerto, y yo por un momento pensé que era yo quien estaba en España. No, es que se dicen unas cosas en las redes. Bueno, pero lo dicen, y dijeron que Falcón tenía a el nieto de Falcón, lo estaba bautizando, y el padrino era Diosdado Cabello en el Hotel Príncipe de Barquisimeto, que el Hotel Príncipe existe. Entonces, dice uno, ¿y por qué será que es necesario inventar estas cosas? Bueno, tienen dos, si lo hace la oposición es terrible. ¿No será que el propio gobierno
Claro, en estos días apareció una carta enviada por una fulana periodista que nadie conoce, comunicadora social que nadie conoció, que se identifica como parte de la campaña de Smolanski, que Smolanski nunca conoció, pero dice unas cosas, aprovechó para decir unas cosas de Falcón, pero nadie la conoció. Incluso habla de Campos, por cierto, el jefe de campaña, de seguridad de Falcón, que ya está en su casa recuperándose de la paliza que le dieron en Katia. Entonces digo yo, bueno, oye, ¿será que Falcón de verdad está ganando las elecciones? Sí, bueno. Aquí dice un señor que nos escribe que dice llamarse Guillermo Nava, dice que el verdadero enemigo de Falcón está en la propia oposición. Buenos días, dice, no podemos caernos en mentiras nosotros mismos, la trampa está montada, el gobierno no va a salir así por así. Esa gente está demasiado embarrada en la corrupción, que la única forma de atrincherarse y protegerse de la justicia es manipular las elecciones. Lo imposible lo hacen posible, dice este amigo que nos escribe. Y está una serie de cédulas que pertenecen a José Gregorio González Rodríguez. Este personaje es famosísimo en cada proceso electoral, ¿verdad? Los José Gregorio González, porque siempre aparece una cantidad. Aquí hay unos 30, 40 José Gregorio González con diferentes siempre cédulas. Los González, sí. Siempre. Por ejemplo, el apellido González es muy común en Venezuela, y los José Gregorio más todavía por ¿cómo se llama? Por devoción a José Gregorio Hernández, ¿no? Pero a lo mejor, porque como aquí todo es posible. Felicitaciones a Global TV. Sin Global ya me hubiera ido del país, o me hubiera vuelto loco por culpa de Maduro, de Cabello, de Tarek, el Aizami, de Rodríguez y el Canal 8. Bueno, mira, este programa pudiera estarse terminando, y yo no puedo terminarlo así sin decirles que anoche en Nueva York comenzó una serie crucial por el liderato de la división oeste de la Liga Americana en el béisbol de Grandes Ligas. Anoche se enfrentaban los Yankees de Nueva York contra los Medias Rojas de Boston. Lo digo porque Wenceslao iba ayer, Wenceslao Moreno Jr., que transmite los juegos de Grandes Ligas por Global TV, me había pedido que lo acompañara en los comentarios. Y fue una lástima porque teníamos otro evento en el canal y no pudimos transmitir este juego donde Luis Severino creo que ganó, no sé. Ganó 3-2. Ganó 3-2, pero con 2 jonrones de Giancarlo Stanton. Que empezó a dar frutos, ¿ah? Que empezó a dar frutos, y entonces, bueno, está bien, la serie está en Nueva York, ojalá Nueva York gane un poco más, para que cuando tenga que ir a Fenway Park, la cosa se creo que ambos equipos van a ganar más de 100 juegos. Creo que ambos equipos. Yo creo que hay una distancia muy grande. ¿Pero tú eres de los Medias Rojas o de los Yankees? De los Yankees. De los Yankees. ¿Sí me gusta? Hay una distancia muy grande entre los Yankees, los Medias Rojas y el resto de los equipos. No, y allá también está Houston. Pero Houston está en otra división. Me estoy refiriendo a esa división. No, en esa división, claro. En esa división hay mucha distancia entre los dos equipos, con los Orioles, con Tampa Bay y con Toronto. Ayer nada más le dieron unos hino run a Toronto. Se los dio Seattle. Nada más y nada menos. Pero de verdad que provoca ver, y a mí me gusta mucho el equipo de los Medias Rojas porque es batallador y tiene muy buen picheo. Yo creo que tiene mejor picheo los Medias Rojas de Boston que en el papel que los Yankees, pero da la impresión que los Yankees tienen jugadores de más poder. En el papel, porque en la práctica... el del poder de los Yankees no está en el papel. No. Está en la grada. Está en la grada, pero en el papel los Medias Rojas tienen mejor picheo que los Yankees, pero el picheo de los Yankees ha sido extraordinario en esta primera parte. Fíjate tú que Severino, que es el as de los abridores de los Yankees, anoche le sacó 11 ponches. Claro. Y no es cualquier cosa poncharle 11 jugadores a la batería de Medias Rojas. Yo no sé si hoy habrá juego. Pero fíjate lo curioso, ¿no? Porque el picheo de los Medias Rojas es mejor que el de los Yankees, pero los Yankees han ganado muchos juegos. El poder de los Yankees es superior a los Medias Rojas, pero la diferencia entre carreras es muy poca. No, porque es que hay un jugador de los Medias Rojas que es especialista en batear con jonrones con 3 hombres en base. Yo no estoy seguro si hoy habrá béisbol de Grandes Ligas. ¿Por qué no? Porque el transmitido por el canal. Ya. Pero de todas maneras no se pierdan las incidencias de los juegos, porque tiene primero un buen plato de presentación, que seguramente es Yankees Boston, pero además tiene la narración de Wenceslao Moreno Jr., que es una de las mejores voces. Hoy hay 2 juegos. ¿Cuáles son? Que Wenceslao, ¿Cuáles son?
Wenceslao tiene hoy doble participación. Y tú vas a venir a... Es probable que yo esté en uno de ellos, ¿no? Depende de la hora, porque tú sabes que yo hago buenos comentarios, pero de día. Si tú eres diurno. Sí, yo soy diurno. Amigos. Y Wenceslao es un animal nocturno. Es nocturno, sí, le gusta mucho la salsa. Es un animal nocturno. Le gusta mucho la salsa. Amigos, nos vamos a despedir porque tenemos compromisos en la radio. Mañana regresamos con ustedes, mañana jueves, para seguir en esto de llevándole las incidencias de la campaña electoral que pareciera que comienza a tomar cuerpo y fuerza en estos días. Y esperemos hasta hasta el domingo, que es el Día de la Madre, y el próximo domingo son las elecciones. Y usted, si no ha decidido votar, piénselo. Y a lo mejor va a votar.